En exclusiva para líderes, entrevistamos a Cristian Cardoner, antropólogo e inversor de impacto social en Acumen, Andesat, Everytable y Work. Con 800 millones de personas en el mundo sufriendo hambre crónica, nos cuenta qué es el capital paciente y la importancia de invertir dinero en educación y servicios para enfrentar los retos de la pobreza. ¿Qué valores debe implementar la sociedad para construir un mundo más justo y digno? Su incursión en el budismo y la resignificación de la felicidad. Para líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Our world is your playground, a space where you set your own limits, reimagine your future and rethink what's possible. We welcome the dreamers, opening our doors to the business leaders, the creators and innovators, the people that never stop asking questions. A place for betterment, created for the curious, a powerhouse of productivity, dedicated to self-improvement. Through our passion for art and fitness, we will inspire our guests and colleagues to transform their performance by engaging minds and energizing bodies to enable improvement with every stay. Pullman, a playground to push your boundaries. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. Cristian Cardoner, inversor social, muchas gracias por recibirnos para este reportaje. Un placer. Me gustaría que nos cuentes qué hacían tus padres. Mi papá, martillero de hacienda, copiador de cereales, producción agropecuaria, básicamente. Mi mamá, ama de casa, lectora empedernida, nada especial, digamos. Sin duda, mamá y un profesor de literatura de 7º grado y 1er año de la secundaria fueron las claves de mi pasión por los libros, por el cine, por el teatro. ¿Por qué decidiste ingresar en el mundo de las finanzas y de las empresas, ¿no? Que fue tu primer camino profesional. Sí. La definición clásica sería porque era lo que me apasionaba. Yo tendría que corregirle y decir porque era lo que creía que me apasionaba, condicionado porque, bueno, eran los años 80, fines de los 70, principios de los 80, donde la patria financiera era una cosa no solamente argentina, sino mundial, Wall Street, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era como que las finanzas, si no trabajabas en finanzas, era como, ¿por qué? Si es donde más se puede tener éxito. Eso me creía yo en ese momento y así fue que empecé mi carrera. Así fue que terminaste a los 31 años liderando un banco como el Comafi. No, siendo socio. En realidad yo trabajaba en Wall Street, en New York, y cuando volví con otros amigos empezamos un negocio de deuda externa y después nos asociamos con Comafi con ese negocio y después Comafi transformó nuestro negocio en parte del banco, con lo cual sí, terminamos bien o mal que nos pese siendo banqueros muy chicos. ¿Qué representó en tu vida haber tenido acceso a un mundo de lujo, a un mundo de mucho dinero, muy joven, ¿no? Y viniendo de un pueblo pequeño, con un código de familia más simple? En ese momento yo dije, I made it.
la hice, sí, soy Tomá, mamá, el rey vos del querías universo. esto, acá tenés. El éxito, bla, bla. Después me di cuenta que iba caminando hacia el precipicio como las ratas, ¿viste? Cuando llegan al Bob Plum. Y bueno, fue un camino escarpado. No quiero decir que ahora esté asfaltado y lisito, pero fue muy escarpado. ¿Qué era lo que más te generaba esa insatisfacción? Porque de alguna manera lo que estás planteando es una insatisfacción existencial. ¿Qué me generaba la insatisfacción? No sabía bien. Lo que sí sabía es que parece que acá, por acá no es. Lo que pasa es que no tenía una puerta. ¡Ay, acá está! Tampoco la tengo todavía, pero era... Sí, el mundo tenía otras cosas y yo no sabía si las estaba viendo o no, o si las podía ver. Yo buscaba bastante, como, si querés, desesperado ponerle. Había angustia en la búsqueda porque era todo como, a ver, ¿dónde está? Esto no, esto sí, entonces vamos acá, entonces cambiamos, entonces... Y era bastante inorgánica la búsqueda, con lo cual, y me fueron pasando cosas bastante dentro del campo de la casualidad. Por ejemplo, Y bueno, empecé a estudiar teatro porque encontré un papelito cuando vendí mis acciones de Comafi, encontré un papelito entre mis cosas que estaba guardando de un profesor de teatro y en ese momento instintivamente llamé y caí a un lugar y así empezó una cosa que, bueno, empezó como un juego, después era un poco más que un juego. Y empecé filosofía y después empecé antropología y caí en África, y en África cayó el hambre y bueno, fue todo. Y después cayó el budismo porque me invitaron a un viaje, que no era porque yo era budista o estaba en búsqueda, y de repente me explotó la cabeza con el budismo y se resignificaron un montón de cosas. ¿cuándo fue, en qué etapa decidiste abrazar el budismo? Ni bien lo conocí, en realidad yo creía que sabía un montón porque tenía una maestría en antropología social y alguien me invitó a ese viaje a la India, que era una peregrinación bastante única porque íbamos a ver todos los lugares sagrados de Buda. Y bueno, me encontré con palabras, conceptos que nunca esperé encontrar, que me di cuenta que hacía 50 años que buscaba, pero nunca supe, nunca había sabido que existían. Entonces fue toda una mezcla de júbilo, excitación y mucha más paz de la que tenía, con lo cual vino todo un periodo de bastante más serenidad al encarar las cosas. Eso no quiere decir que no seguía teniendo mis tremendos pozos y qué sé yo, pero es como que se fue moldeando un camino más sereno. Vos hoy has declarado que dedicas casi toda tu vida a la inversión social y a proyectos que tienen impacto social, o sabiendo que a nivel mundial el tema de la pobreza es uno de los temas más dolorosos y más severos que tenemos. Incluso hay 800 millones de personas en el mundo que viven con hambre crónico. Absolutamente, que se van a dormir con hambre. Es terrible, es un 10% de la población mundial. Estadísticas que dicen que por suerte ahora es un poco menos, pero estamos hablando de cientos de millones, que en mi humilde opinión es un fracaso como especie del ser humano. Inventamos todo lo que hemos creado, inventado, descubierto, ahora vienen chips, ahora vienen humanos híbridos y qué sé yo, y hay 500 millones de tipos que tienen hambre. Es una locura. ¿Qué significa en términos de números eso? Es muy cruel decirlo, pero me da la sensación, por más que lo enunciemos y qué barbaridad, que al mundo no le importa todavía. Porque es bastante más fácil de solucionar que el tema del ozono, el problema del efecto invernadero, que creo que es un problema igual o hasta más grave, ¿no? Porque bien comido, pero con 50 grados de temperatura no te sirve. Tampoco va a poder vivir. Con lo cual es bastante
serio. Hoy escuché en radio a la mañana un tipo que decía, bueno, no, porque poquito más de carbono en la atmósfera no hace nada con respecto al hambre, hay que priorizar. Y digo, ay, ¿cómo? Son caminos paralelos. Yo me dedico al hambre, pero estoy hablando de que, ojo, porque la casa... Absolutamente. El cambio climático es la casa común y si no cuidamos el planeta, que es nuestra casa común, no solo para nuestra generación, sino para las que vienen, ¿no? Es el legado que uno recibe de esa tierra. ¿Cómo fue tu camino en una organización, por ejemplo, como Acumen, que es un fondo, pero es una organización social? Es un fondo de impacto social. Claro, un fondo de impacto social que aprovecha esas inversiones, pero también como un capital paciente, que me parece que es un concepto muy valioso y muy innovador para el mundo de los inversores sociales. Yo no sé si lo creó ella. Jackie Novogratz es la fundadora de Acumen, lo fundó en el año 2000. Acumen tiene un statement, ¿no? Su lema. Sí, manifiesto. El manifiesto, ¿no? Acumen Manifesto, es muy, muy lindo. Plantea una forma muy innovadora de abordar la pobreza, a partir de convivir con la pobreza para entender qué es lo que efectivamente necesita. ¿Cómo definirías ese camino que tiene que emprender el inversor social para que esas inversiones, incluso definiendo que sea un capital paciente, lleguen donde tienen que llegar? El tema es esta fusión de lo que vivió dividido desde mediados del siglo XX, cuando empezó la filantropía, digamos, en forma masiva, donde estaba la empresa, la producción, la ganancia, y esta ganancia donaba un poco para allá, o mucho, para hacer el bien, para sacarse la culpa, para lo que fuesen los motivos de la filantropía. La inversión social, que nace bastante después, es meter estas dos cosas juntas y decir, bueno, metamos el talento empresario, metamos la capacidad de generar ganancia en los terrenos donde está el barro, donde está el hambre, donde está el problema ambiental, donde están los problemas para los que se donan. Si en vez de donar tratamos de hacer empresas que antes de ganar plata se definan un impacto social buscado, que ahora es medible, cada vez mejor, y a partir de ahí generen, buscando eso, ganancia. Habría muchos más proyectos, ¿no? Hoy Acumen tiene 112. 112 proyectos en 86 países. Invierte, sí, como decís, en América, en África, en Asia. Sí, el tema es que desde el mundo occidental capitalista da un poco de miedo, porque entonces, pero es más difícil, y sí, es más difícil. Pero el reward es grande. ¿Y con qué criterios se definen las inversiones a realizar? No hay un criterio definido, pero la idea es buscar la relación impacto-beneficio más grande, ¿no? O sea, donde más impacto tenés, menos le vas a pedir de ganancia, digamos, más allá de la sostenibilidad. Siempre buscar la sostenibilidad económica de un proyecto, porque si no, no podés impactar. Pero el plus va a tener relación con el volumen de impacto. Si vos tomás WARC está principalmente en Sierra Leona y en Ghana. WARC es una organización a la que vos sos uno de los socios, sí, que acompaña y desarrolla desde las inversiones en agronegocios en el África. En el África pobre, en West África, sí. Tratando de meter tecnología, de enseñarles, de crear nociones de cooperativa, enseñarles todo el negocio, no solamente a cosechar, sino a comercializar, etc. Pero en Sierra Leona, nuestro negocio, digamos, negocio de impacto, es mucho más difícil de sostener porque hay menos infraestructura, porque no hay comunicaciones, porque no hay caminos, porque la pobreza es
92% de la población abajo de la línea de pobreza. Entonces decís, bueno, entonces me voy a Ghana, donde es un poquito mejor y ya se puede. Y no, porque entonces, ¿de qué estamos hablando? De impacto. Entonces, lo que hicimos en Sierra Leona es le pusimos al lado de la empresa de impacto una ONG que se llama FOOP, que es Food Out of Poverty, Farming Out of Poverty, perdón, que tiene 501K, que es la aprobación para que los Estados Unidos puedan, las compañías americanas puedan desgravar cuando donan. Claro, eso es importante también. Ahora, para compartir con la audiencia, el Farming Out of Poverty quiere decir usar lo que es la tierra y el trabajo. Para salir de la pobreza. Para aprender y poder salir de la pobreza, ¿no? Claro, convengamos que, de hecho, en Internet ahora hay un sufijo que es AG, ya no es .org, es .ag, y eso se creó porque la mayoría de la población pobre es población agrícola. Entonces, ahí nos convencieron de eso que nosotros resistíamos, que era la ONG, a decir, bueno, combinemos donación e inversión de ingreso para poder hacer sostenible algo que el día de mañana, si todo va bien, se romperá el círculo vicioso y podrán ser sostenibles como en Ghana, ponele, ¿no? Y no necesitarán filantropía. ¿Cómo fue tu vivencia y en qué consiste un día de tu trabajo allá? Bueno, es bastante variado porque en la capital, en Freetown, tenemos una casa, oficina, y ahí se generan muchas reuniones con el personal, con el staff, planificaciones, se revisan presupuestos. Vamos al gobierno a hacer negociaciones con los ministerios, los impuestos, las importaciones, los derechos que nos conceden. Y cuando estamos en el campo, en las aldeas, es más trabajo de generar los grupos, de razonar cuál es nuestra posición, del trabajo agrícola en sí, de los jefes de cooperativas, de las jefas de grupo, muchísimas mujeres. Es muy bueno a la luz de lo que hoy se busca igualitario, pero yo tengo que ser honesto que tiene que ver con un tema socioambiental. Sierra Leona es tan pobre que de chiquitas las que más comen son las mujeres porque van a ser madres. Entonces cuando tienen poca comida le dan prioridad a las chiquitas que a los chiquitos. Eso genera otro brain y cuando tienen 25 años una mujer tiene mucha más capacidad de manejar una sembradora con joysticks y 3 computadoras que un varón. Es impresionante. Qué bravo esto, ¿no? Que vos planteás, porque ahí uno toma conciencia de la importancia también de acompañar el proceso de la niñez, que es donde se marca primero la base del alimento intelectual y su desarrollo a futuro. Los primeros 1000 días, los 270 en la panza y los 730 de los primeros 2 años. Esos son 1000 días. Esa es la clave de la nutrición para siempre. Si un chiquito en esos 1000 días no comió tanto fósforo, tanto hierro, tanto etcétera, 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 es hándicap para siempre con respecto a otro que sí comió. Es absolutamente clave para la sociedad, para el país. Lo que tenemos que romper en Sierra Leona es ese círculo vicioso, o sea, transformarlo en que tener una generación entera que coma esos 1000 días y entonces ya todo cambia. En esa carrera de desarrollo del ser humano, caemos en un país como los Estados Unidos, que es el paradigma de desarrollo a nivel mundial. Sin duda. Sin embargo, es uno de los países que tiene peor nutrición, a partir del alto índice de obesidad que tiene su población. Y ahí quiero que entremos en este proyecto. En Every Table. ¿En qué consiste el proyecto de Every Table? Es muy linda la idea. ¿Cómo lográs
llevarle comida más saludable a los barrios marginales en los Estados Unidos que no tienen acceso. Sí, ahí tendríamos que refrasear, no es el país peor alimentado, sino es el pobre. O sea, la gente de abajo en la sociedad americana es el pobre peor alimentado del mundo, incluyendo África. Bueno, en África no tienen ni acceso a alimentos, ¿no? No, pero te queda falta de alimentos. Ahora estamos hablando de nutrición, no de hambre, ¿no? En grasas saturadas, fritos, comida basura, básicamente. Yo te diría que es una mezcla de la situación económica de cierta parte de la sociedad y una cosa media maquiavélica, que es cómo se armó la sociedad americana en cuanto a proveer alimentos, porque se han creado lo que ahora conceptualmente se llama food deserts. Claro, desiertos de alimentos. Lo que quiere decir zonas identificadas y dibujadas donde la comida nutritiva, aún la barata, no llega porque no es negocio. Lo que te quería decir es que los chicos, estas comidas les gustan muchísimo, o sea, vayamos a nuestra sociedad, a nuestros hijos, a nuestros nietos, les gusta más McDonald's que ir al mejor restaurante, sin dudarlo. Entonces, cuando Everytable va a vender comida a esos food deserts, fast food como es Everytable, no comida para llevar rápida, que es comida muy rica, diseñada por los mejores chefs de Estados Unidos. El tema es que si vendés a $1 más caro que el combo de Burger King, te compran el combo. Ahora, ¿les gusta esa comida saludable? O sea, ¿han logrado? Porque creo que también viene de la mano de la educación. Porque si vos pensás, hay muchos combos de comida basura que tienen muchos colores que no son de los alimentos que están pintados y a los ojos entran colores. El tema con Everytable, el modelo que armamos es de precios diferenciados, que es novedoso, que es muy riesgoso, pero que por ahora va funcionando. ¿Qué significa esto? Que un plato de estos bien elaborados, con elementos orgánicos, con un pollo tandoori, con arroz yamaní, porotos negros y maíz exquisito, en Santa Mónica, en Los Ángeles, lo vendemos a, suponete, $7.80, por decirte un precio de un combo de comida. Sí, que es buenísimo rápida. precio. Pero en Compton, en el barrio más pobre de las afueras de Los Ángeles, donde vivían las Williams, las tenistas, sí, que lo conocimos por la película, ese mismo plato, ese que te nombré, vale $5.90. 48 locales. 48 locales, abrimos... 3 en Nueva York. 4 ya, ahora. Felicitaciones. Claro, en Los Ángeles y toda el área, ¿no? O sea, durante la pandemia hizo un giro Everytable y trabajó para el condado y para la gobernación, para California y para el condado, donde prohibimos para los refugios de pandemia y toda esa historia, ¿no? Ahora volvemos a la batalla. ¿Pensaste en algún momento en desarrollar alguno de estos proyectos también en Argentina o en países de América Latina? Sí, bueno, yo estoy en el comité de inversiones de Acumen Latinoamérica, con lo cual tenemos muchos proyectos, varios ya en Colombia, en Perú, en Ecuador empezamos, tenemos uno en Chile, tenemos en Brasil. Todavía en Argentina no nos llegó un proyecto que pueda entrar en la viabilidad de lo que analizamos, pero obviamente estamos abiertos a que algún día pase. Yo en Argentina he trabajado solamente en ONGs, o sea, trabajé con los chicos de Voy con Vos en el Impenetrable, con el Banco de Alimentos de Buenos Aires, con la red de bancos de Argentina, pero más allá de eso, en impacto social no he hecho todavía nada. Cristian, vos tenés también un costado cinéfilo, apasionado por el cine, has sido director de cine. No, válgame Dios, ojalá. He sido actor
He sido actor, actúo cuando puedo y me colo en las películas porque soy productor, me gusta. En El robo del siglo, que fuiste uno de los productores, ¿cómo fue tu experiencia de cine? Soy amigo de varios directores y bueno, he estado en la producción de ya como 20 películas o 23 creo que son. Y bueno, ahí es un juego, eso es muy divertido, a mí me encanta. Y yo te diría que hicimos un documental, a mí, ¿no? O sea, es un plomo para la gente, pero que se llama The Altruism Revolution. La revolución altruista. Que es un documental que hicimos con Mathieu Ricard, que es un lama budista bestial, un biólogo molecular francés que se fue a vivir a la India y se hizo uno de los más grandes teóricos del budismo. Y bueno, es un estudio hecho en Estados Unidos y en Europa de el efecto que tiene el altruismo en el cerebro humano. Qué importante esto que decís. ¿Cuál es el efecto que tiene, no? Porque las personas naturalmente aspiramos a ser felices. ¿Cómo se llega a la felicidad a través del altruismo? Me sale abruptamente, y me pueden matar por esto, sin buscarla, por empezar. Buscando la paz, buscando hacer lo que querés, buscando tratar de lograr empatizar con la compasión, pero con la compasión verdadera como concepto global, no con la lástima, ni siquiera con la ayuda, sino con vivir con, padecer con. O sea, cuando estás enfrente de una persona que necesita mucho más que vos, poder tener la compasión de pensar que vos podrías perfectamente ser ese y que la suerte es un enorme porcentaje de lo que causó que vos estuvieras acá y él estuviera ahí. Esas cosas son para mí los elementos que más te acercan a una sensación, como hoy te dije fuera de cámara, no quiero caer en el concepto de felicidad Walt Disney, en una sensación de paz, que en definitiva es lo más parecido que para mí tiene como concepto con eso que se habla de la felicidad. Lo que tiene la inversión social, o por lo menos lo que me pasó a mí con la inversión social, es que es algo que unió cosas que nunca soñé que estuvieran unidas, ¿no? La satisfacción, la diversión, el desafío, el mismo miedo al fracaso, donde hay implicada ya no plata que perdés o ganás, sino gente que come o no come. Es fascinante, es apasionante, realmente como desafío es maravilloso. O sea, yo lo que encontré, y casi sin querer, porque vos dijiste, te dedicás casi por completo a eso, es verdad, pero no es que yo dije, me voy a dedicar, fui cayendo, de nuevo, serendipity, lo que vos quieras, pero la verdad es que hoy parado acá, es maravilloso. O sea, te levantás a la mañana, a la hora que sea, y mal dormido, con un entusiasmo que honestamente nunca había tenido de joven, o me creía que tenía, pero en realidad era más locura y frenetismo que entusiasmo genuino. ¿Qué representa esta etapa para vos? ¿Cómo vivís la vida hoy? Creo que con bastante paz y honestamente muy divertido. Cristian Cardoner, gracias por haber compartido No, un placer. estas experiencias, esta trayectoria con nuestra audiencia. Un placer. Our world is your playground, a space where you set your own limits, reimagine your future and rethink what's possible. We welcome the dreamers, opening our doors to the business leaders, the creators and innovators, the people that never stop asking questions. A place for betterment, created for the curious, a powerhouse of productivity, dedicated to self-improvement.
Through our passion for art and fitness, we will inspire our guests and colleagues to transform their performance by engaging minds and energising bodies to enable improvement with every stay. Pullman, a playground to push your boundaries. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad.